en la clínica vamos a tener episodios vasoclusivos con crisis de dolor, ya lo mencioné, es la manifestación clínica más frecuente. Dijimos que puede ser de forma espontánea, puede ser, fíjense, además puede ser precipitada por infecciones o la deshidratación, induce la formación de polimerización de la hemoglobina y por lo tanto la formación de drepanocitos. Entonces el dolor agudo afecta múltiples localizaciones, huesos, articulaciones, sistema cardiopulmonar, sistema nervioso central, órganos viscerales abdominales. También hay infecciones debido a la asplenia funcional. ¿Cómo asplenia funcional? Pues acuérdense que no le están viendo. Sí, ya me acordé. Gracias. Sí. Ahí va. Recompartir. Entonces, esto está bien posible. Episodios vasoclusivos decíamos, ¿no? Infecciones debido a la asplenia funcional. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que a los pocos años de edad, después de repente se queda sin vaso, o se tapan la microcirculación, hay infartos frecuentemente en el vaso, porque ahí es donde están mandando los drepanocitos. Entonces eso lleva a la cicatrización. A los 6 años ya no tienen vaso, tienen solamente una cicatriz fibrosa en el sitio del vaso. Entonces es una asplenia funcional. Entonces tiene mayor riesgo de infección porque en este órgano pues se forman anticuerpos contra neumococo, contra hemófilus, contra neisseria, por ejemplo. Entonces, al no tener esos anticuerpos, puede tener infecciones debido a estos bichos. Accidente cerebrovascular es una de las complicaciones grave y frecuente, fíjense, por la formación de drepanocitos. Acuérdense que en cualquier territorio puede formarse estos taponamientos por la formación de la falciformación. Enfermedad ocular se produce neovascularización por episodios vasoclusivos repetitivos dentro del ojo, que causa pérdida de la visión. También, entonces hay en órganos, sino también en grandes órganos, sino también en el ojo. Cardiovasculares. También podemos ocasionar sobrecarga de hierro. Fíjense, sobrecargas de hierro por las transfusiones en ellos. Con cada transfusión, bueno, pues se están metiendo eritrocitos, ¿no? Eritrocitos, y esos eritrocitos pues tienen hierro. Entonces, cuando esos eritrocitos de la transplantados, bueno, llegan a su final de vida, pues ahí el hierro se va almacenando en el organismo. Pues tiene sobrecargas de hierro. Y esta sobrecarga de hierro puede llevar a muerte súbita por arritmias, probablemente porque el exceso de hierro interfiere con la conducción cardíaca, entonces con el sistema de conducción. Entonces, el hierro se acumula en los tejidos, se acumula en corazón, en riñón, pero esta es una sobrecarga de hierro por las transfusiones que se le hacen a esos pacientes. Ellos no requieren de transfusiones para sobrevivir, pero las transfusiones pueden disminuir los episodios vasoclusivos. Complicaciones pulmonares, síndrome torácico agudo, es otra de las complicaciones, con tos, dolor torácico, disnea, como cualquier síndrome torácico, y se confirma por una temperatura mayor a 38 grados con infiltrado pulmonar que afecta al menos un segmento del pulmón en las imágenes del tórax y estertores a la auscultación. Bueno, síndromes clínicos de la anemia drepanocítica, entonces complicaciones esqueléticas y úlceras en las piernas. Decíamos que también puede haber úlceras maleolares, ¿no? Esa es una
complicación frecuente. Ese es el sitio más frecuente en los maleólogos. También infartos óseos por la vasoclusión en los sinusoides medulares. Los ectocitos se pueden transformar en drepanocitos en cualquier sitio. Entonces se observan úlceras en las piernas de los pacientes. No está clara la causa, ¿no? ¿Por qué? Pero no solamente en la drepanocitosis, sino en cualquier anemia hemolítica crónica, talasemias, hemoglobinopatía S, esferocitosis hereditarias, esferocíticas, áreas es donde podemos encontrar estas úlceras, sobre todo en los maleólogos. Pero también, bueno, pues se puede hacer a través de transfusiones. Y decíamos que también a través del aumento de la hemoglobina fetal, y eso se hace con un medicamento que se llama hidroxiurea. La hidrea incrementa la hemoglobina fetal. ¿Y para qué queremos incrementar la hemoglobina fetal? Porque esa es la que puede cortar los polímeros. Acuérdense que el homocigoto solamente, bueno, tiene hemoglobina A2, tiene fetal, pero es menos del 1%, la A2 es 2.5%, y la más abundante es la S, ¿no? En el homocigoto. La más abundante es la S, 95, 96%. Entonces, no hay quien corte los polímeros cuando la hemoglobina se empieza a polimerizar, cuando se desoxigena se polimeriza. En el heterocigoto dijimos que el otro gen que está produciendo hemoglobina A, ese es el que va a cortar la polimerización. También la fetal y también la 2, pero la más abundante en el heterocigoto es el gen que está produciendo cadenas beta normales. Pero aquí en el homocigoto los dos genes están produciendo cadenas beta normales, anormales. Entonces no hay quien corte la polimerización, por eso es que se forman los drepanocitos en el heterocigoto, en el homocigoto. Entonces, ¿quién puede cortar esa polimerización? La hemoglobina fetal. Se mete una vez que la hemoglobina se empieza a polimerizar, la hemoglobina fetal corta la polimerización, pero es muy poquita. Si la incrementamos, bueno, pues esto evita la polimerización de la hemoglobina S. Entonces, esa es una de las estrategias para tratar a los pacientes con hemoglobinopatía S en estado homocigoto. El homocigoto, el heterocigoto, no tiene anemia, no tiene drepanocitos. Bueno. También pues se puede hacer un trasplante de médula ósea. Decíamos, el trasplante de médula ósea lo que hace es meter células tronco normales, un donador sano, y trasplantarlas en el paciente con hemoglobinopatía S, ¿no? Pero para eso se tiene que aplaciar la médula. ¿Cómo aplaciar la médula? Pues se usan unos medicamentos que es quimioterapia. Se eliminan todas las células de la médula ósea, las células hematopoyéticas, todas. Entonces el paciente se queda sin eritrocitos, sin leucocitos y sin plaquetas. Ya por si tenía anemia, pero ahora no tiene leucocitos ni plaquetas. Entonces se queda sin células. ¿Para qué? Para que cuando se trasplante las células madre normales, pues sean sustituidas todas las que tienen la mutación, las células tronco que tienen la mutación. Entonces se eliminan todas las células tronco que tienen la mutación y se cambia por una médula ósea trasplantada pero sana, ¿no? Y entonces esas son las que empiezan a proliferar, y entonces ya su médula ósea va a poder producir eritrocitos normales. Pero el riesgo pues es de que muera el paciente en la terapia de acondicionamiento para recibir la médula ósea normal, la médula ósea sana, pues es peligrosa, ¿no? Es una quimioterapia que puede matar al paciente, pero la enfermedad también lo puede matar.
¿sí? Porque acuérdense que se forman drepanocitos en cualquier territorio del organismo. Y hay otros tratamientos que se están desarrollando, pero no están al alcance, ¿no? Son tratamientos muy costosos, muy, muy, muy costosos. Pero esto es lo que se puede hacer para estos pacientes. El tiempo de vida, ¿no?, de esos pacientes pues es de alrededor de 20 años, 18 años. Mueren por la enfermedad. Pues por eso es importante identificar a los heterocigotos. El homocigoto pues es ya el fracaso de personal médico, ¿no?, y de laboratorio, de no haber diagnosticado a los heterocigotos. ¿Por qué no se diagnostican a los heterocigotos? Pues porque, entre otras cosas, porque no tiene manifestaciones clínicas. Acuérdense que no hay anemia y no hay drepanocitos, pero sí tiene un cuadro hemolítico compensado. Uno de los genes está produciendo hemoglobina S, el otro gen está produciendo hemoglobina normal. Entonces, el gen que produce hemoglobina S produce drepanocitos, pero son pocos. Y algunos, cuando se empiezan a formar, dijimos que la otra hemoglobina normal corta el polímero, entonces se evita la polimerización. Entonces no se forman los drepanocitos, y los que se llegan a formar pues son eliminados en el vaso. Por eso es que en la circulación no vemos drepanocitos en el heterocigoto. Entonces el heterocigoto no tiene manifestaciones clínicas. Pero fíjense que sí tiene. En la sangre tiene codocitos, muchos. Ya vimos. ¿Y qué más tiene? Reticulocitosis. Por eso es importante hacer un maldito frotis y contar reticulocitos. Contar reticulocitos. En todo paciente. Entonces, ¿en los hospitales hacen eso? No lo hacen. ¿Por qué? Porque ya les dije, los aparatos pueden contar reticulocitos en el 100% de las citometrías, claro, teniendo el aparato correcto. Pero el aparato requiere un reactivo. Y ese es el problema, fíjense, es todo el problema. Que la gente que a veces dirige los laboratorios son tan ignorantes como arrogantes. Y entonces no conoce nada de esto, y entonces dice, no, pues ¿para qué le voy a gastar al hospital, no? Como si fuera el dinero de ellos, comprando un reactivo, ¿no? Entonces no lo compran, o bueno, sí lo compran, pero pues no lo hacen, no lo aparecen, y no lo compran, o sea, hacen como que compran, y el dinero pues ahí. Bueno, pero eso sucede en otros países. Entonces, no tienen el reactivo para contar reticulocitos. Sí, el aparato cuenta reticulocitos, pero el reactivo no lo compran. Es increíble. Bueno, pues eso puede identificar no solamente a los pacientes con hemoglobinopatía S, la cuenta de reticulocitos, y la morfología, el frotis, ¿no? Una vez que vemos y hacer una inducción a drepanocitos. Oiga, entonces a todo mundo que tiene codocitos en la sangre hay que hacerle inducción a drepanocitos. Claro, si no, ¿cómo los va a detectar? Si no cuentan reticulocitos, ¿no? ¿Cómo los vamos a detectar? Pues tenemos que contar reticulocitos y tenemos que hacer un frotis en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque el heterocigoto no tiene nada en la citometría. Ya vimos que las citometrías son... Entonces, el homocigoto, pues ya es la muestra del fracaso del personal médico y de laboratorio, ¿no? Que no identificaron los casos heterocigotos.
¿El médico por qué? El, el médico está fuera de su alcance, ¿no? O sea, fuera de su alcance ver los codocitos. ¿Por qué? Porque él no va a ver, ustedes no van a ver los frotis, ¿no? Entonces, pero cuando los ven y se los reportan, dicen, codocitos, ¿y a mí eso qué? No, si no saben qué son los codocitos, van a decir, pues a mí eso qué, que tengan codocitos. El paciente no tiene anemia, leucos normales, plaquetas normales, está ¿no? Entonces, y además, no en todos los hospitales, fíjense, no en todos los hospitales ven prótesis. Ya les dije por qué, porque si tienen un hospital de tercer nivel, 1000 citometrías diarias o 2000, imagínense contar a 1000 o 2000 personas reticulocitos, más si no tienen reactivo, y si tienen reactivo, el prótesis no lo ven, ¿no? Porque el prótesis no lo ven porque no tiene ni anemia, ni leucopenia, ni plaquetopenia. Entonces, ¿para qué le hago un prótesis? Sus leucos son normales, plaquetas normales y su hemoglobina es normal, ¿para qué le hago un prótesis? Y no podrían hacerle, imagínense, a 2000 muestras, o 1000 muestras, o 500 muestras, ya no vayamos tanto. 500 muestras, o sea, 500 prótesis, no tienen ni el tiempo, ni el personal, ni los microscopios, ni el espacio para revisar a todos los prótesis, ¿no? Pero así es como se debería de hacer, revisar la morfología en el 100% de los casos. 100% de los casos. Y en ningún lado de ningún hospital del país hacen eso, excepto aquí en el hospital universitario, aquí sí lo hacen. Es el único lugar en el país donde se hace la morfología en el 100% de los casos. Pero son pocos pacientes, ¿no? Son pocas citometrías las que hacen el día. Comparado con 1000 o 2000 que se hacen en hospitales o laboratorios grandes, laboratorios de referencia, bueno, pero hacen medicina en masa y eso no debe de ser. La medicina es individualizada. Entonces, el homocigoto aparece porque no se diagnosticaron a los heterocigotos. Y no se diagnosticaron a los heterocigotos, entre otras cosas, porque no dan síntomas. Si no hay sintomatología. Por eso es que hay que hacer cuenta de reticulocitos e inducción a drepanocitos cuando hay codocitos. No sé qué tiene, pero tiene reticulocitos altos. Bueno, pues a lo mejor es un padecimiento hemolítico. Bueno, pues le hago un prótesis y le hago inducción a drepanocitos. Descartar esa posibilidad, ¿no? Descartar la posibilidad que sea una hemoglobinopatía en estado heterocigoto. Y si es un heterocigoto, consejo genético para que cuando se case no lo haga con otro heterocigoto y den origen a un homocigoto y ese se muere por la enfermedad. Ahí le vamos a dejar a la hemoglobinopatía S. Vamos a ver ahora otras anemias hemolíticas. Vamos ahora con defectos enzimáticos. Vamos a ver defectos enzimáticos. Déjenme poner la presentación. Y vamos a ver esta. ¿Dónde estamos? Estamos viendo anemias hemolíticas. Estamos viendo normocíticas normocrómicas. Dentro de las normos estamos viendo hemolíticas. Dentro de las hemolíticas estamos viendo hemoglobinopatías, defectos de la hemoglobina, que son padecimientos hereditarios, en su mayoría
El defecto está en el propio glóbulo rojo, en la membrana, en la hemoglobina o en las enzimas. Entonces hemos visto un ejemplo de anemias hemolíticas por defectos de la hemoglobina. En este caso, la globina de la hemoglobina, la globina beta globina de la hemoglobina. Una mutación, un cambio de un aminoácido por otro, glutámico por valina en la posición 6, que hace que la hemoglobina se polimerice. Ahora vamos a ver deficiencias enzimáticas, defectos de las enzimas. Vamos a ver deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ver estas, fíjense. Estas deficiencias enzimáticas, no todas producen hemólisis. Por ejemplo, fíjense, las deficiencias de la vía glucolítica, ¿se acuerdan? Las enzimas de la vía glucolítica, las deficiencias llevan a hemólisis y patologías varias. Por ejemplo, aquí, acuérdense que en la glucólisis obtenemos ATP. Entonces, cuando no tenemos ATP, las bombas de sodio-potasio dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, pues se puede meter agua al eritrocito y lisar el glóbulo rojo, llevar hemólisis. O las proteínas del citoesqueleto que requieren moléculas de ATP para estar unidas, cuando falta el ATP, se sueltan las proteínas en los resortes del citoesqueleto del eritrocito y eso lleva a la destrucción, a la lisis del glóbulo rojo también. Son enzimas de la vía glucolítica que también están en la panza del eritrocito, estas enzimas. Entonces, estas llevan a anemias hemolíticas y patologías varias. La más frecuente aquí de las deficiencias enzimáticas de la vía glucolítica es la deficiencia de piruvato quinasa. La piruvato quinasa, que es de las últimas de la glucólisis para la generación de ATP, es la más frecuente de las deficiencias enzimáticas de la vía glucolítica. Entonces, las deficiencias enzimáticas de la vía glucolítica llevan a anemias hemolíticas y otras patologías. Bueno, pero no todas las deficiencias enzimáticas producen hemólisis. Por ejemplo, hay enzimas del mecanismo reductor. Fíjense, ¿qué se puede oxidar de la hemoglobina? La hemoglobina se puede oxidar la parte proteica. ¿Cuál es la parte proteica de la hemoglobina? Pues las globinas de la hemoglobina. Las globinas alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Esa es la parte proteica de la hemoglobina. ¿Qué pasa cuando la parte proteica de la hemoglobina se oxida? Pues la proteína se desnaturaliza, se echa a perder, ¿no? Se cambia la estructura tridimensional de la proteína. Se daña la proteína. Entonces, cuando la parte proteica de las proteínas del eritrocito se dañan, el daño es irreversible. Entonces, al principio debemos de tener un mecanismo que evite la oxidación antioxidante. ¿Sí? ¿Para qué proteínas? Para todas las proteínas del eritrocito, proteínas de membrana, como las glicoporinas, la banda 3, las transportadoras de aniones, como las proteínas del citoesqueleto, las espectrinas, ¿no? La enquirina, la 4.2, las del complejo de vértice, todas las proteínas del complejo de vértice se pueden oxidar. Entonces, de principio debemos de evitar la oxidación de esas proteínas. Entonces tenemos un mecanismo antioxidante. Pero también, ¿qué otra parte se puede oxidar de la hemoglobina? El hierro que está en estado ferroso, cuando se oxida se transforma en férrico. Entonces, y eso ocurre normalmente, constantemente. Aterriza en su mente en el eritrocito. Estamos hablando del eritrocito, estamos en la panza del eritrocito. Andan viajando, ya vi sus miradas, andan viajando en el espacio sideral, como que estuviéramos hablando de algo abstracto, ¿no? Estamos hablando de la panza del eritrocito, lo que está ocurriendo en la panza del eritrocito, en la matriz citoplásmica. Todas estas enzimas que vamos a ver ahora, todos estos mecanismos que estoy mencionando están en el eritrocito, dentro del eritrocito. Otra vez, ¿qué se puede oxidar de la hemoglobina? La parte proteica. ¿Qué otra se puede oxidar de la hemoglobina? El hierro del grupo M
¿sí? El hierro que está en estado ferroso transforma en férrico. Y eso ocurre con su hierro, se llama hemoglobina. ¿Cómo se llama la hemoglobina con su hierro en estado férrico? Se llama metahemoglobina, y la metahemoglobina no puede transportar oxígeno. ¿Qué pasa cuando el hierro de la hemoglobina se oxida? Se transforma en metahemoglobina. ¿Y qué tenemos que hacer? Normalmente se transforma en metahemoglobina, pero normalmente revertimos esa oxidación de metahemoglobina a hemoglobina. ¿Cómo? Reduciendo el hierro de férrico a ferroso. ¿Y cómo reducimos el hierro férrico a ferroso? Donándole electrones al férrico para transformarlo en ferroso. Entonces tenemos un mecanismo reductor. Fíjense, reductor, ¿por qué? Porque reducimos el hierro de férrico a ferroso. Le donamos un electrón, porque una sustancia se oxida cuando pierde un electrón férrico, se reduce cuando gana un electrón ferroso. ¿Sí? Entonces, aquí hay un sistema reductor, deficiencias del mecanismo reductor. Entonces, cuando no podemos reducir, por alguna razón ya, no podemos reducir el hierro férrico a ferroso, entonces el paciente tiene metahemoglobinemia. Fíjense, metahemoglobinemia. Aumenta la metahemoglobina. Pero esto no lleva a hemólisis, esto lleva a cianosis. ¿Sí? El incremento de metahemoglobina por que no podemos reducir el hierro de férrico a ferroso, eso lleva a metahemoglobinemia. Bueno, pero esto no lleva a hemólisis, por eso dice aquí, no todas las deficiencias enzimáticas producen hemólisis. Y por ejemplo, aquí deficiencias enzimáticas del mecanismo reductor no llevan a hemólisis, llevan a cianosis, metahemoglobinemia y cianosis. Bueno, pero hay otros mecanismos antioxidantes, deficiencias del mecanismo antioxidante, deficiencia del mecanismo antioxidante. Esto lleva a hemólisis. ¿Cómo es eso? Deficiencias del mecanismo antioxidante. Otra vez, ¿qué se puede oxidar de la hemoglobina? La parte proteica, es decir, la globina, las secuencias de aminoácidos, y el grupo M. El grupo M ya dijimos que lleva a metahemoglobinemia. O cuando se oxida la parte proteica, eso lleva a hemólisis, anemias hemolíticas por oxidantes, anemias hemolíticas por oxidantes, deficiencias del mecanismo antioxidante. ¿Cómo ocurre eso? Fíjense, nuestras proteínas están protegidas de la oxidación. Pensamos en las proteínas del eritrocito, están protegidas de la oxidación. ¿Cómo están protegidas de la oxidación? ¿Qué oxidantes? ¿Por qué se oxidan? ¿Qué tenemos? Hierro, sí tenemos hierro, pero bueno, oxidación de las proteínas es que pierden un electrón. Una sustancia se oxida cuando pierde un electrón y se reduce cuando gana un electrón. No solamente el hierro se oxida, ¿no? Sino las proteínas. Oxidación es pérdida de electrones. ¿Sí? Entonces, fíjense, nuestras proteínas se pueden oxidar. ¿Por qué? Porque nuestras proteínas, en sus secuencias de aminoácidos, tienen, ¿cuáles proteínas? De membrana del citoesqueleto, la propia hemoglobina, la globina de la hemoglobina, las enzimas de la vía glucolítica, las enzimas del mecanismo reductor, son proteínas. Están en la panza del eritrocito y esas proteínas en sus secuencias de aminoácidos tienen cisteína. Y la cisteína tiene azufre. Es un aminoácido sulfurado, tiene azufre. Y por lo tanto es susceptible de oxidación. Entonces, cuando se oxida la cisteína, se pegan con otros aminoácidos y se forman enlaces disulfuro por la oxidación. Se pierden electrones, se oxidan por los oxidantes, se pierden electrones y los enlaces disulfuros se forman. ¿Qué pasa cuando los aminoácidos sulfurados de nuestras proteínas se oxidan? Pues que ese daño es irreversible. Ya no podemos revertir esa oxidación de esas proteínas. Imaginen una sartén, pónganla en el fuego, pónganle aceite, luego
tomen un huevo, lo rompen, cascarón, viertan el huevo en la clara y la yema en el sartén y déjenla freírse, ¿sí? Pónganle sal. Y ahora reviertan esa oxidación, regresen al huevo a su estado original. Ya no se puede. Las proteínas han sido desnaturalizadas. Lo mismo le pasa a nuestras proteínas cuando se oxidan. El daño es irreversible. Entonces tenemos un mecanismo que nos protege, que protege a nuestras proteínas de la oxidación. Y ese mecanismo es un mecanismo antioxidante. De principio debemos evitar la oxidación. No es como el hierro, que permitimos la oxidación y luego lo reducimos. No, aquí en las proteínas debemos evitar la oxidación de principio. Entonces, cuando faltan estas enzimas del mecanismo antioxidante, nuestras proteínas se oxidan. Y ese mecanismo que nos defiende de la oxidación se llama glutatión. El glutatión es un tripéptido, está hecho de 3 aminoácidos, ahorita lo vamos a ver. Pero es lo que nos defiende de la oxidación de las proteínas. Vamos a ver que cuando falta el glutatión, entonces el glutatión es como un guardaespaldas. Defiende a nuestras proteínas de las balas. Pero el glutatión tiene además un chaleco antibalas. Se puede sacar las balas. El glutatión, los oxidantes oxidan a nuestras proteínas. Las proteínas ya no pueden revertir ese daño. El daño es irreversible. Por eso utilizamos el glutatión, que defienda a nuestras proteínas de los oxidantes. Tiene un chaleco además antibalas, que cuando las balas le pegan se puede sacar las balas y el glutatión puede seguir protegiendo de las balas, de los oxidantes a las proteínas. Pero ese glutatión se puede agotar, se agota, o puede no formarse glutatión porque faltan algunas enzimas que se encargan de la formación del glutatión. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, vamos a ver anemias hemolíticas por oxidantes por deficiencias enzimáticas. Los oxidantes entonces van a oxidar a las proteínas. Si no tenemos glutatión, oxidan a las proteínas y eso lleva a la destrucción del glóbulo rojo. Vamos a ver los mecanismos. Lleva a la lisis del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque falta el glutatión. ¿Por qué falta el glutatión? Porque no puedo formar glutatión fresco. ¿Por qué no puedo formar glutatión fresco? Porque hacen falta algunas enzimas que me forman ese glutatión fresco. Ahorita vamos a ver. Quizá ahorita no les hace mucho sentido, pero ahorita vamos a ver con esquemas todo esto. Entonces, fíjense, aquí las enzimáticas del mecanismo antioxidante llevan hemólisis. Las deficiencias enzimáticas del mecanismo reductor de la metahemoglobina no llevan hemólisis, llevan la metahemoglobinemia y cianosis. Las deficiencias enzimáticas de la vía glucolítica llevan anemias hemolíticas y patologías varias. Ahora hay diferentes mecanismos enzimáticos. Hay otras que no pertenecen ni a las enzimas glucolíticas, ni al mecanismo reductor, ni al mecanismo antioxidante. Por ejemplo, la enzima pirimidina 5-nucleotidasa. ¿Se acuerdan que la pirimidina 5-nucleotidasa se encarga de degradar a los ribosomas? ¿Qué pasa cuando falta esta enzima pirimidina 5-nucleotidasa? No se pueden degradar a los reticulocitos. Se queda con esos ribosomas. El RNA ribosomal es tóxico para el eritrocito y el eritrocito es lisado. Se lisa, se destruye el glóbulo rojo, entonces el paciente llega a hemólisis por deficiencia de la enzima. Pero esta enzima no pertenece, ocasiona anemia hemolítica, pero esta enzima no pertenece ni al sistema antioxidante, ni al sistema reductor, ni a las enzimas de la vía glucolítica. Bueno, ¿cuál vamos a revisar nosotros? Esta, aquí arriba. Deficiencias enzimáticas
del mecanismo antioxidante. Vamos a ver esa parte. Interesante. Vamos a ver este esquema. Fíjense. Aquí estamos viendo unos eritrocitos. Voy a hacer más grande la imagen. Estamos viendo unos eritrocitos. ¿Por qué puse aquí los eritrocitos? Aquí uno a lo lejos, ¿no? Y aquí lo puse grandote, ¿no? Fíjense. Estas pelotitas con esos puntos amarillos, cada pelotita de azul, verde, roja, morada, esto está representando, aquí estoy representando las proteínas del eritrocito. ¿Cuáles? Cualquier proteína que quiera. Ya sean del mecanismo antioxidante, del mecanismo reductor, de la glucólisis o la pirimidina 5-nucleotidasa, o la proteína de la banda 3, o la glicoforina, o la espectrina alfa, beta, o el complejo de vértice, o las bombas transportadoras de aniones, la que quieran, cualquier proteína que quieran. ¿Dónde están? Pues en la panza del eritrocito. Digo, hacen la capa de lípidos como orina. Esta proteína, ¿no? En sus tienen aminoácidos sulfurados, por lo tanto son susceptibles de los bichos se están produciendo en un proceso infeccioso, por ejemplo. Peróxido de hipoclorito. Y esas son las sustancias oxidantes que producimos basales, todos. Cuando producimos hormonas tiroideas, también producimos sustancias oxidantes, todos. Entonces, esas sustancias oxidantes pueden dañar a las proteínas del eritrocito. ¿Qué pasa cuando los oxidantes oxidan a los aminoácidos sulfurados en estas pelotitas amarillas? Fíjense es lo que ocurre. Se daña la proteína, por eso se ve aquí como que ya se está desapareciendo. Se daña la proteína y se ponen enlaces disulfuro entre, si esta fuera hemoglobina y esta fuera hemoglobina, pues entre hemoglobina y hemoglobina se pegan unas con otras. O hemoglobina, enzimas de la vía glucolítica, ¿no? Y se pegan unas con otras. O hemoglobina, enzimas de la vía glucolítica y proteínas de membrana, y se pegan unas con otras. Entonces se forman precipitados rígidos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se están oxidando? ¿Por qué se están formando esos enlaces disulfuro? Porque podrían no estar presentes esas enzimas que nos defienden de la oxidación, que forman glutatión, o porque esas enzimas que forman glutatión se acaban a los 120 días de vida del eritrocito. Entonces, ¿esto ocurre de manera normal? Sí, esto ocurre de manera normal. ¿Cuándo? A los 120 días. ¿Por qué? Porque a los 120 días se acaban las enzimas, se acaba el glutatión, que nos defiende de la oxidación, y entonces los oxidantes oxidan en las proteínas. El eritrocito con su membrana rígida, cuando llega al vaso, ahí es eliminado ese eritrocito. Entonces, ¿eso ocurre normalmente? Sí, ocurre normalmente. Se oxidan las proteínas del eritrocito. Bueno, vamos a ver más detalles de esto. Entonces, aquí, esto es lo que estamos representando. La oxidación de las proteínas del eritrocito. Fíjense. Esto es lo que nos defiende de la oxidación. Vamos a ver. El glutatión, otra vez aquí pongo el eritrocito. ¿Por qué? Porque estamos en la panza del eritrocito. El glutatión
es un tripéptido. Esto es lo que nos defiende de la oxidación. En lugar de que se oxiden las proteínas del eritrocito, se oxida el glutatión. Y fíjense que tiene el glutatión, ya vieron, aquí en medio, tiene oxidación. Entonces, ¿qué es lo que evita la oxidación de nuestras proteínas? Que también tienen proteína con azúcar, se ofrece como un sacrificio, ¿no? Para defender a nuestras proteínas de la oxidación. Es decir, el que se oxida es el glutatión. Pero, fíjense, el glutatión también es una secuencia de aminoácidos como nuestras proteínas. Pero nuestras proteínas son cadenas largas de aminoácidos. En cambio, aquí el glutatión es un triple. Y nuestras proteínas, que son cadenas larguísimas de aminoácidos, tienen en su secuencia de aminoácidos cisteína, pues se pueden oxidar esas proteínas. Entonces el daño es irreversible. Por eso es que el glutatión es el que se ofrece como sacrificio para evitar que no. Entonces, esto es lo que nos defiende de la oxidación. Pero el glutatión tiene un chaleco antibalas. Las dos oxidan el glutatión. Y también en nuestras proteínas, pero nuestras proteínas se defienden por el glutatión. Es decir, el glutatión es el que se va a ofrecer para que los oxidantes lo oxiden. ¿Y qué le pasa al glutatión cuando se oxida? Fíjense esto, del lado derecho. Se forman estos enlaces disulfuro entre una molécula de glutatión y otra molécula de glutatión. Aquí tenemos una molécula de glutatión, ya vieron, esta es una y esta es otra. ¿Cómo está formado el glutatión? Por 3 aminoácidos, ácido glutámico, cisteína y glicina. Pero fíjense, a diferencia de nuestras proteínas del eritrocito, cualquier proteína que quieran, estas proteínas, acuérdense que se forman a través de un mecanismo de transcripción y traducción, es decir, tenemos un gen para cualquier proteína que quieran ustedes, tenemos un gen. Y en ese gen generamos un RNA mensajero, sintetizamos un RNA mensajero. Ese RNA mensajero sale del núcleo y se va al citoplasma y ahí se traduce la proteína, se sintetiza la proteína. Bueno, y se van uniendo los aminoácidos, ¿no? A través de los extremos amino y carboxilo, se van pegando un aminoácido con otro en la traducción. Bueno, pero estos 3 aminoácidos no se generan por el mecanismo de transcripción y traducción en el eritrocito. ¿Por qué no? Pues porque en el eritrocito ya no tenemos ribosomas. Sí, ahí es donde se lleva a cabo la traducción. Acuérdense que los ribosomas son degradados en el eritrocito. Entonces el eritrocito puede sintetizar proteínas, ya no porque ya no tiene ribosomas. Y aunque pudiera sintetizar proteínas, ya no tiene gen que transcribe un RNA mensajero. Entonces, el eritrocito ya no puede llevar a cabo la síntesis proteica. Por lo tanto, para generar este glutatión, se lleva a cabo a través de enzimas, un método enzimático. Es decir, los aminoácidos se van a unir a través de enzimas. Por ejemplo, el ácido glutámico y la cisteína los une una enzima que se llama glutamilcisteína sintetasa. ¿Qué es lo que hace la glutamilcisteína sintetasa? Pega estos 2 aminoácidos. Y otra enzima que se llama glutatión sintetasa pega el tercer aminoácido. Entonces formamos glutatión, una molécula de glutatión. ¿Sí? Otra molécula de glutatión. Estamos formando glutatión nuevo, glutatión nuevo. Es lo que estamos viendo, la formación de glutatión nuevo. Ahora, pero ese glutatión que se ha formado como nuevo se oxida por los oxidantes, porque ellos están protegiendo a nuestras proteínas de la oxidación. Entonces, fíjense qué le pasa al glutatión cuando se oxida, enlaces disulfuro. Pero al ser un tripéptido, podemos revertir esa oxidación. ¿Para qué? Para que los oxidantes
oxiden al glutatión y no oxiden a nuestras proteínas. ¿Qué pasa si se acaba el glutatión? Pues los oxidantes van a oxidar a las proteínas. Fíjense, va a oxidar a las proteínas, los oxidantes. Y eso no queremos eso, porque cuando se oxidan las proteínas del eritrocito, el daño es irreversible. Y ese eritrocito es eliminado, es muerto. ¿Ah? Entonces, esto es lo que nos defiende la oxidación. Se oxida el glutatión en lugar de nuestras proteínas. Pero el glutatión, al ser un tripéptido, esa oxidación la podemos revertir. Una sustancia se oxida cuando pierde un electrón y se reduce cuando gana un electrón. ¿Qué pasa cuando tenemos glutatión oxidado? Pues que podemos revertir esa oxidación para transformarlo en glutatión reducido. ¿Sí? ¿Podemos formar glutatión nuevo? Sí, podemos generar glutatión nuevo. Pero el que estamos generando como nuevo es muchísimo menos que el que se reduce. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, ¿podemos generar glutatión nuevo? Sí, podemos fabricar nuevo glutatión. ¿Ya se oxidó ya no sirve? No, mejor reutilízalo. ¿Voy a formar nuevo? Sí, forma nuevo, pero a ver cuántos puedes hacer. El que se está formando como nuevo es muchísimo menos que el que podemos reducir. ¿Sí? Entonces, ¿podemos formar glutatión nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque el eritrocito tiene las enzimas, la glutamilcisteína sintetasa, la glutatión sintetasa que pega estos tres aminoácidos. Y formamos glutatión nuevo. Pero el nuevo es muchísimo menos que el que se reduce. Pues por eso, una vez que formamos glutatión, vamos a reutilizarlo mejor, en lugar de desecharlo como el estilo estadounidense, ¿no? Que ya no sirve, bueno, pues deséchalo. Mejor reutilízalo. Aquí en México, ¿no? Vamos a reutilizarlo. En lugar de desecharlo, vamos a reutilizarlo. Vamos a componerlo. Ya se descompuso, pues llévalo con el técnico que arregla planchas y lavadoras y televisiones. Entonces, en lugar de tirarlo, mejor vamos a reutilizarlo, vamos a arreglarlo. Entonces, una sustancia se oxida cuando pierde un electrón y se reduce cuando gana un electrón. Fíjense, aquí, al oxidarse esas proteínas, esos tripéptidos, se pierden electrones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que donarle electrones. ¿Para qué? Para que esto vuelva a quedar como esto. Y una vez que tenemos glutatión reducido, entonces los oxidantes oxidan el glutatión en vez de nuestras proteínas. En lugar de nuestras proteínas, se oxida el glutatión. Entonces, esto es lo que nos defiende de los oxidantes, fíjense. De los oxidantes que producimos basalmente todo el tiempo. Si se acaba el glutatión, entonces los oxidantes oxidan a las proteínas del eritrocito. Si no generamos glutatión, los oxidantes oxidan a las proteínas. Si no lo revertimos, los oxidantes oxidan a las proteínas y no al glutatión. Entonces, este es el guardaespaldas. Ahora, pero fíjense qué es lo que sucede cuando el glutatión se oxida. Una vez que el glutatión está oxidado, podemos revertir ese daño. Glutatión oxidado, glutatión reducido. ¿Quién lo reduce? Al glutatión, una enzima que se llama glutatión reductasa. Fíjense qué difícil. ¿Qué hace la glutatión reductasa? Reduce el glutatión. ¿Cuál glutatión? Pues el oxidado. Lo reduce pues, a reducido. Glutatión reducido. Ahora, el glutatión es como un guardaespaldas, pero no es que físicamente se ponga ahí frente de las proteínas para que se oxide el glutatión en nuestras proteínas, sino que hay una enzima que se llama glutatión peroxidasa, que está aquí arriba. La glutatión peroxidasa hace que los oxidantes se dirijan al glutatión, fíjense. No es que el glutatión se ponga ahí físicamente, hace que la glutatión peroxidasa hace que los oxidantes oxiden el glutatión. Y si se oxida el glutatión, podemos revertir esa oxidación. ¿Por qué? Porque son 3 aminoácidos que tienen cisteína, tienen azufre, por lo tanto susceptibles de oxidación. Entonces, fíjense que dice aquí 2-GCH, ¿ya vieron? 2-GCH. ¿Qué es 2-GCH? 2G de glutatión, SH, aminoácido sulfurado. 2 moléculas de glutatión, por eso 2
1 y 2 moléculas de glutatión con su aminoácido sulfurado. Cuando se oxidan, ¿en qué se transforman? Fíjense, en G de glutatión, SS, enlace de sulfuro, G, la otra molécula de glutatión. Pues cambia de 2-GCH a GSSG, es decir, oxidado. Pero podemos revertir esa oxidación y eso lo hace la glutatión reductasa. Ahora, fíjense, la glutatión reductasa entonces le dona 2 electrones al glutatión oxidado para transformarlo en glutatión reducido. ¿De dónde agarramos los 2 electrones para donárselos al glutatión oxidado y transformarlo en glutatión reducido? La glutatión reductasa toma electrones del NADPH nicotinamida dinucleótido fosfato hidrógeno, toma los electrones del hidrógeno y se los dona al glutatión oxidado para transformarlo en glutatión reducido. Y una vez que tenemos glutatión reducido, entonces los oxidantes oxidan el glutatión y tenemos glutatión oxidado. ¿Sí? Una vez que está oxidado, le donamos electrones al glutatión. ¿Quién le dona electrones? La glutatión reductasa. ¿Otra vez de dónde los toma? Del NADPH. Nicotinamida dinucleótido fosfato e hidrógeno. Toma los electrones del hidrógeno y se los dona al glutatión oxidado para transformarlo en glutatión reducido de GSSG a 2-GCH. ¿Pero qué le pasa al NADPH? Fíjense, el NADPH también se oxida. Al donar sus electrones también se oxida y se transforma en NADP, nicotinamida dinucleótido fosfato. ¿Qué tengo que hacer? Donarle electrones al NADP para transformarlo en NADPH y la glutatión reductasa toma los electrones del NADPH del hidrógeno, electrones del hidrógeno y se los dona al glutatión oxidado para transformarlo en glutatión reducido. Los oxidantes oxidan el glutatión. Bueno, entonces, ¿qué le pasa al NADPH? Se oxida, se transforma en NADP. Fíjense, esa es la reacción como ocurre. Otra vez, ¿por qué le puse el eritrocito? Porque está ocurriendo en la panza del eritrocito. Fíjense, aquí tenemos 2-GCH, ya saben qué es 2-GCH. 2 moléculas de glutatión reducido, que se transforma por los oxidantes en GSSG, que es GSSG, G de glutatión, enlace disulfuro, glutatión, GSSG. ¿Sí? Fíjense, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el glutatión está oxidado? GSSG, donarle electrones. ¿Quién le dona electrones? La glutatión reductasa. ¿De dónde toma los electrones la glutatión reductasa? Del NADPH. El NADPH, que lo obtenemos, fíjense, el NADPH lo obtenemos del ciclo de las pentosas. El ciclo de las pentosas empieza con glucosa y termina con ribosa y desoxirribosa. ¿Para qué quieren pentosas? Para sintetizar DNA, ¿no? Pero el eritrocito necesita sintetizar DNA, no. La finalidad del ciclo de las pentosas en el eritrocito es obtener NADPH. ¿Para qué quiero NADPH? Para que la glutatión reductasa tome los electrones del hidrógeno y se los done a la GSSG para transformar en 2-GCH. Pero al donar los electrones del hidrógeno, el NADPH se transforma en 2-NADP oxidado. ¿Sí? 2 moléculas de NADPH oxidadas. ¿Qué tengo que hacer para reducir al NADP oxidado? Pues donarle un electrón, 2 electrones. ¿De dónde tomo los electrones para donárselos al NADP? ¿Y quién se los dona? Fíjense, una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ver la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hace la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Cuando el eritrocito le llega glucosa, se fosforila, fíjense, se transforma en glucosa 6-fosfato. Y se transforma en fosfogluconato. ¿Por qué se transforma en fosfogluconato? Porque la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa le quita los electrones del hidrógeno a la glucosa 6-fosfato, transformándola en fosfogluconato. Le quita electrones del hidrógeno, por eso se llama deshidrogenasa, porque le quita electrones al hidrógeno.
y a la glucosa 6-fosfato la transforma en fosfoglucosa. Y entonces le dona esos electrones al NADP oxidado. Y el NADP oxidado se transforma en NADPH reducido. ¿Sí? Y el NADPH reducido ya tiene electrones para que la glutatión reductasa se los done al GSSG, que está oxidado, para transformarlo en glutatión reducido, 2-GCH. Y seguir captando electrones. Seguir captando, oxidantes. ¿Sí? Pues para eso necesitamos a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ver su deficiencia. ¿Qué pasa cuando no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? En resumen, no podemos obtener esto. Glutatión fresco. ¿Sí? ¿Por qué no obtenemos glutatión fresco? Porque la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no puede donarle electrones al NADP oxidado. ¿Por qué? Pues porque no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No hay quien le done los electrones. Si no hay fosfato deshidrogenasa, a la glucosa, cuando entra el eritrocito, no le podemos quitar los electrones del hidrógeno para transformarla en fosfogluconato. Y si no le quitamos los electrones del hidrógeno, pues no podemos donar al NADP oxidado para transformarlo en NADPH reducido. Entonces, fíjense cómo la deficiencia de esta enzima lleva a la no reducción del glutatión, ¿sí? Entonces se queda el eritrocito con el glutatión oxidado. Y si el glutatión está oxidado, pues no podemos reducirlo y los oxidantes no oxidarían al glutatión, oxidarían a las proteínas del eritrocito. Oiga, pero podemos formar nuevo. Porque este vapor ya no lo podemos reducir. Si ya no hay enzima, ya no podemos reducir este. Pero podemos formar glutatión nuevo porque tenemos en el eritrocito en la panza, tenemos glutamil cisteína sintetasa y glutatión sintetasa. ¿Sí? Entonces podemos formar nuevo glutatión. Sí, pero el que se forma es muchísimo menos que el que se reduce. Entonces, aunque podemos formar glutatión nuevo, el que se forma es muchísimo menos que el que se reduce. Entonces, este es el que abunda más, ¿no? Y si este es el que no se reduce, pues no podemos evitar la oxidación de las proteínas. Pues cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, esto es lo que sucede. Aquí en este esquema estoy representando en estas rojas con estos bonos azul. Estoy representando a las moléculas de hemoglobina. Estamos en la panza del eritrocito, hemoglobina. Estas blanquitas, pues, es la bicapa de lípido del eritrocito. Y esto, azul y rojo, pues son los resortes, las espectrinas. Y estas son las proteínas integrales de membrana. Proteínas transportadoras de aniones. Todas estas proteínas, todas las proteínas del eritrocito, incluidas las del sistema antioxidante, reductor de proteínas, tienen en sus secuencias de aminoácidos azufre. La globina, en sus secuencias de aminoácidos, tienen azufre. Todas las proteínas tienen azufre. Por lo tanto, susceptibles de oxidación. Si no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no obtenemos glutatión reducido. Y si no hay glutatión reducido, los oxidantes oxidan a las proteínas. ¿Y qué pasa cuando las proteínas se oxidan? Fíjense, se pegan unas con otras. Hemoglobina con hemoglobina, hemoglobina con proteínas de membrana, hemoglobina con proteínas del citoesqueleto, hemoglobina con proteínas del citoesqueleto, hemoglobina con... Y se forman precipitados rígidos. Fíjense. Estos, aquí ahora en el esquema. Esas bolitas, esos precipitados, ¿qué representan esas bolitas? Todas las proteínas pegadas unas con otras. Estos se llaman cuerpos de Hans. H, E de Eduardo, no A de Angélica, E de Eduardo, y latina, N de niño, y Z, Heinz. Como es alemán, se pronuncia Heinz, cuerpos de Heinz.
Bueno, entonces, ¿qué son esos cuerpos de Heinz? Precipitados de proteínas. ¿Y eso qué? Bueno, pues esos precipitados de proteínas, cuando el eritrocito llega al vaso, no puede atravesar. ¿Por qué? Porque la membrana es rígida. ¿Por qué es rígida? Porque se pegostreó todas las proteínas en el interior. Entonces, el eritrocito se vuelve rígido. Y cuando llega al vaso, los macrófagos, por ejemplo, a esta zona, le dan una mordida, porque no puede atravesar el eritrocito. Le muerden por acá, le muerden por acá. Ya ven que los macrófagos siempre tienen hambre. Muerden a los eritrocitos. ¿Por qué no se lo comen todo? Pues porque no toda la membrana repletos de Heinz. Los macrófagos le quitan un pedazo de membrana. Imaginen una galleta Choki, ¿no? Una Choki, son muy sabrosas, ¿no? Duras, rígidas. Ahora, denle una mordida, ¿no? Todas se la coman, ¿no? Denle una mordida y vean la galleta, cómo se ve, pues con la mordida, ¿no? Pues así se ven los eritrocitos mordidos. Eritrocitos mordidos, fíjense, hasta aquí, aquí están los eritrocitos mordidos. Eritrocitos mordidos o dermasitos, D de dedo, E de Eduardo, G de gato, masitos, con C de casa, no con S de osito, dermasitos. ¿Qué son los dermasitos? Eritrocitos mordidos. ¿Dónde se mordieron? Aquí en el vaso. Y aquí en el vaso llegan los eritrocitos con esos cuerpos de Heinz, oxidación de proteínas. El eritrocito intenta ingresar entre una célula endotelial y otra y no puede atravesar. Y entonces ahí son fagocitados, fíjense, ahí son eliminados estos eritrocitos. Ahí está. Cuerpos de Heinz, precipitados de proteínas, eritrocito rígido, cuando llega al vaso, allí es eliminado. Si la mayor parte del eritrocito tiene proteínas precipitadas, pues es eliminado todo el eritrocito. Si solamente una parte de la membrana tiene esos precipitados, pues esa parte es removida aquí en el vaso por los macrófagos que están aquí, en los cordones de Birlot. Así es como se ven. Y fíjense cómo se ven en la vida real. Aquí se ven. Este es un eritrocito mordido. Aquí le dieron una mordida. Aquí otra mordida. Aquí otra mordida. Aquí mordida. Aquí le dio una mordida. Aquí una mordida. Esta es una esfera. Ya había una esfera irregular. Aquí no es perfectamente redonda. Una esfera, sí, pero esa es marca morfológica. Y eso es lo que lleva a la hemólisis. Fíjense, esto es lo que lleva a la hemólisis. La formación de esos precipitados rígidos. Eso es lo que lleva a la formación de dermasitos. ¿Por qué se formaron esos precipitados rígidos? Porque se oxidaron las proteínas. ¿Por qué se oxidaron las proteínas del eritrocito? Porque no había glutatión fresco. ¿Por qué no había glutatión fresco? Reducido porque no hubo donación de electrones. ¿Por qué no hubo donación de electrones? Porque no había glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, al faltar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no obtenemos glutatión fresco, y si no obtenemos glutatión fresco, los oxidantes oxidan a las proteínas y no al glutatión. Eso es lo que ocurre en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a cambiar de presentación, vamos a ver otro. Está en este estado, ¿no? Bueno. Entonces, esto ocurre cuando se oxida la parte proteica del eritrocito, la parte proteica, es de las proteínas. ¿Sí? Ahí están los dermasitos, eritrocitos mordidos. Eso es lo que nos defiende de los oxidantes. Eso es lo que nos defiende de los oxidantes.
Entonces, ¿qué se puede oxidar del eritrocito? ¿Qué se puede oxidar de las proteínas? Pues la cadena de aminoácidos, ¿no? Eso es lo que se puede oxidar. La parte proteica y el hierro. El hierro está en estado ferroso, cuando se oxida se transforma en ferro. Pero dijimos que cuando el hierro se oxida, eso no lleva hemólisis, eso lleva a metemoglobinemia y a cianosis. Pero cuando se oxida la parte proteica, la proteína, la parte proteica, la cadena de aminoácidos, y específicamente la cisteína, azufre, es donde se dañan esas proteínas, se pegan unas con otras. Entonces, en este esquema estamos viendo 4 cadenas globínicas, ¿no? La hemoglobina, 4 cadenas globínicas, 2 de un tipo, 2 de otro tipo, 4 globinas, 4 protoporfirinas y 4 átomos de hierro, ¿no? O sea, bueno, y es que nos morimos por oxidación, nos morimos como los barcos viejos, como los clavos viejos, como los aviones viejos, nos morimos por oxidación. Entonces, nuestras proteínas se oxidan igual, como el hombre de hojalata, ¿no? Bueno, en este caso es hojalata, pero no es hierro, ¿no? Pero me recordó a la oxidación, este ejemplo. Bueno, aquí estamos viendo el esquema de hace rato. Fíjense, de eritrocito, vamos a hacerlo transparente para ver el interior. Ahí estamos viendo el interior del eritrocito, proteínas de membrana, proteínas del citoesqueleto. Cuando no tenemos el sistema que defienda de la oxidación, eso es lo que ocurre, fíjense, se pegan todas las proteínas unas con otras. Vamos a verlo en esta animación corta. Hemoglobina, enlace de sulfuro. Hemoglobina, proteínas de membrana, proteínas del citoesqueleto. Se pegan las proteínas unas con otras. A verlo otra vez. Se pegan unas con otras, formando precipitación de proteínas, precipitados rígidos, cuerpos de Hans. Cuando estos eritrocitos pasan por el paso, ahí son eliminados o son mordidos, ocasionando los demás eritrocitos móviles. Cuando no podemos revertir la oxidación del glutatión, no podemos revertir la oxidación del glutatión, cuando no podemos donar electrones. Cuando no podemos donar electrones, cuando no tenemos glucosa 6-fosfato de 0. O glutatión reductasa, fíjense, también podría ser, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la que le quita los electrones a la glucosa 6-fosfato y le transforma fosfogluconato. Pero también la glutatión reductasa. La glutatión reductasa, una vez que tenemos sí, pero ahora no hay glutatión peroxidasa. ¿Qué hace la glutatión peroxidasa? Dirige los oxidantes a glutatión. Aunque tenga glutatión fresco y nuevo, si no existe la glutatión peroxidasa, los oxidantes ignoran al guardaespaldas, ¿no? y le dan a las proteínas. ¿Por qué? Porque la glutatión peroxidasa hace que los oxidantes se dirijan al glutatión y no a nuestras proteínas. Entonces, aunque exista glutatión reducido, glutatión nuevo, fresco, si no hay glutatión peroxidasa, no podemos dirigir los oxidantes al glutatión. Y entonces, aquí esos oxidantes en la deficiencia de estas enzimas. ¿Preguntas hasta acá? Aileen, Nayeli y Josué Tapia
No, yo no, doctor. Doc, a mí sí me quedó un poco de duda de cómo, bueno, lo que hace que se peguen las proteínas son los puentes disulfuro, ¿verdad? Los enlaces de sulfuro, sí, exactamente. Pero ¿por qué se forman enlaces de sulfuro en las proteínas del eritrocito? Porque todas las proteínas en su secuencia de aminoácidos tienen cisteína, por lo tanto susceptibles de oxidación. ¿Pero qué es lo que evita que se oxiden los enlaces, los aminoácidos sulfurados de nuestras proteínas? El glutatión. ¿Por qué el glutatión? Porque también en la secuencia de esos tripéptidos, pues uno de ellos es cisteína. Y por lo tanto tiene azúcar y por lo tanto susceptibles de oxidación. Eso es lo que evita la oxidación de nuestras proteínas. Pero no, ya vimos que no solamente tenemos que tener el glutatión fresco o reducido, nuevo o reducido, sino que debemos de tener una enzima que dirija los oxidantes hacia el glutatión. Si parte esa enzima que dirige los oxidantes al glutatión, pues los oxidantes se dirigen a las proteínas, aunque haya glutatión nuevo, glutatión fresco, glutatión reducido. Los oxidantes entonces oxidarían al glutatión, digo, a las proteínas, y no al glutatión. ¿Ah? No sé si le respondí, Josué. Sí, doctor, era más que nada eso de la cisteína. Sí, eso es lo que nos defiende de la oxidación. La cisteína, el aminoácido sulfurado. Montserrat, Ilse, Carmen y Evelyn. Ninguna pregunta, doctor. Sin preguntas, doc. María Pérez Nolasco. María Torres. No, doctor. Erandi y Gustavo. No, doctor. No, doctor, todo bien. Carla, Camila, Gabriel. No, de mi parte no, doctor. Gabriel no tiene preguntas. No, solo para confirmar. Dígame. Los 3 aminoácidos dijo que era ácido glutámico, cisteína y glicina, ¿verdad? Ah, sí, se pegan los 3 a través de enzimas. Y esas enzimas están en la panza del eritrocito. Esas enzimas también son proteínas y fueron generadas a través del mecanismo de transcripción y traducción. Es decir, hay genes de esas enzimas. El glutatión, esos 3 aminoácidos, no tenemos un gen que dé origen al glutatión, ¿no? Un RNA mensaje glutatión, no. El glutatión es un tripéptido y se ensambla a través de enzimas. Bueno, María Mesa, Camila. Ninguna. María Mesa López. Pues vamos a aceptar gente que no está haciendo. Vamos a ver. ¿No dijiste presente? Sistema de mesa, bueno. Preguntas Fernando Bueno, Israel Luna y César Vélez. De mi parte, doctor. Todo bien, doctor, no pregunto. César Vélez. Preguntas. Areli Tlalpan, permítame, Areli. César Vélez, preguntas. César Vélez Corona. No, ninguna. Dígame, Areli. Ok, César, dígame, Areli. Bueno, lo que yo no he entendido es que, no sabía si era, en cuanto a la hemoglobina, me refiero que cuando era la hemoglobina y cuando... Ok,
Bueno, es que ese es un mecanismo, vamos a ver, ese es un mecanismo reductor. Eso no lo he visto, por eso es que quizá no lo he entendido, pero vamos a ver. Vamos a ver, permítame. Güey, ¿por qué te subes tan tarde? Lo voy a mencionar con sus compañeras. Es que yo estaba preguntando a todos. No mami. Y te preguntó, pero Sí, pasó otro. Y yo dije, Lo voy a mencionar, este es más complejo, es más tardado, pero que estoy haciendo bulto. fíjense, vamos a poner la diapositiva. ¿El qué? No, ya no, como que siguió preguntando gente, pero por si las... Ay, no. Bueno, ahí están viendo la diapositiva 10, ¿verdad? Entonces, estamos viendo deficiencias del mecanismo antioxidante, ¿no? Ya vimos que si falta la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la glutatión reductasa o la glutatión peroxidasa, eso lleva a hemólisis. Sí, ya vimos el mecanismo. ¿Por qué lleva hemólisis esto? Porque no tenemos glutatión fresco. Si no hay glutatión fresco, los oxidantes oxidan las proteínas y no la glutatión. Entonces, esto lleva estas deficiencias, estas enzimas glutatinas que pegan los tres aminoácidos. La glutatión sintetasa que pega el tercer aminoácido. Si faltan estas enzimas, no tenemos glutatión. Fíjense, si no tenemos glutatión, los oxidantes oxidan las proteínas. ¿Sí? Entonces, deficiencia de glutamilcisteína sintetasa, deficiencia de glutatión sintetasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de glutatión reductasa, deficiencia de glutatión peroxidasa. Si faltan esas enzimas, hemólisis. ¿Por qué? Porque todas ellas nos llevan a la formación del glutatión, o en el caso de dirige los oxidantes hacia el glutatión y no hacia nuestras proteínas. Bueno, ella no forma glutatión nuevo ni glutatión fresco, pero dirige los oxidantes, la glutatión peroxidasa dirige los oxidantes hacia el glutatión. Entonces, falta cualquiera de ellas, hemólisis. Pero eso en la parte proteica del eritrocito, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que la hemoglobina, bueno, pues también tiene una parte no proteica? Es decir, el hierro y la protoporfirina. Ya vimos cómo se ensambla la protoporfirina. Entonces, ¿qué se puede ensamblar de la hemoglobina? ¿Qué se puede ensamblar? ¿Qué se puede oxidar de la hemoglobina? La parte proteica, la cadena, la secuencia de aminoácidos, o el hierro de la hemoglobina. ¿Qué pasa cuando el hierro de la hemoglobina se oxida? Pues el hierro que está en estado ferroso se transforma en férrico. ¿Y qué pasa cuando el hierro es férrico? Pues esa hemoglobina con hierro en estado férrico ya no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina, y la metahemoglobina no puede transportar oxígeno. Entonces, y eso normalmente ocurre, el hierro se oxida todo el tiempo. El hierro se está oxidando de ferroso a férrico. Pero en la panza del eritrocito hay un mecanismo reductor, no antioxidante, un mecanismo reductor. ¿Por qué reductor? Porque permitimos que el hierro se oxide, pero una vez que está oxidado lo podemos reducir. Le donamos electrones al hierro férrico para transformarlo en ferroso. ¿Sí? Y cuando tenemos hierro ferroso, la hemoglobina con su hierro ferroso, pues ahí se llama así, hemoglobina. Pero cuando la hemoglobina tiene hierro férrico, ya no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina. Entonces, ¿qué pasa cuando el hierro se oxida y no lo podemos reducir porque faltan enzimas que se encargan de donarle electrones al hierro férrico para transformarlo en ferroso? Pues ese hierro, esa hemoglobina ya no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina. Y la metahemoglobina no puede transportar oxígeno y por lo tanto el paciente tiene cianosis. No hemólisis, fíjense, no hemólisis.
deficiencias enzimáticas, no todas producen hemólisis. La deficiencia de enzimas del mecanismo reductor no llevan a hemólisis, llevan a metahemoglobinemia. Entonces hay enzimas que cuando faltan no llevan a hemólisis, llevan a cianosis. Fíjense, aquí en este caso. Tenemos a la hemoglobina con su hierro en estado ferroso. Cuando el hierro de la hemoglobina se oxida, entonces ya no tenemos hierro ferroso, sino tenemos hierro férrico. Y la hemoglobina ya no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina, y la metahemoglobina no puede transportar oxígeno. Pues, ¿qué tenemos que hacer con el hierro férrico de la metahemoglobina? Pues transformar el hierro férrico a ferroso para que la metahemoglobina ya no se llame metahemoglobina, sino hemoglobina y pueda transportar oxígeno. Tenemos que donarle un electrón al hierro férrico para transformarlo en ferroso. ¿Quién le dona electrones del hierro férrico para transformarlo en ferroso? La citocromo B5. Fíjense, la citocromo B5 le dona electrones a la metahemoglobina, le dona un electrón para transformar el hierro férrico en hierro ferroso. Ahora, la citocromo B5 le dona los electrones a la metahemoglobina, no directamente, sino a través de una enzima que se llama citocromo B5 reductasa. La citocromo B5 reductasa toma el electrón del hidrógeno de la citocromo B5 y se lo dona a la metahemoglobina para transformarla en hemoglobina con su hierro en estado ferroso. ¿Y qué le pasa a la citocromo B5? Esta enzima se oxida. Tenemos citocromo B5 oxidado. ¿Qué tengo que hacer con el citocromo B5 oxidado? Donarle un electrón para transformarlo en citocromo B5 reducido. Y una vez que tengo citocromo B5 reducido, la citocromo B5 reductasa toma el electrón del hidrógeno y se lo dona a la metahemoglobina para transformarlo en hemoglobina con su hierro en estado ferroso. ¿Y qué le pasa al citocromo B5 oxidado? Pues ya no puede donar electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, donarle electrones al citocromo B5. ¿Quién le dona electrones al citocromo B5 oxidado para transformar el citocromo B5 reducido? Se los dona la NADH, nicotinamida, dinucleótido, hidrógeno. ¿Dónde obtenemos NADH? ¿Se acuerdan? ¿De dónde sale el NADH? ¿En el ciclo de las pentosas? No, en el ciclo de las pentosas obtenemos NADPH, nicotinamida, dinucleótido, fosfato, hidrógeno. Y este es NADH. ¿Sí? Este es de donde lo obtenemos, el NADH, de la glucólisis. Lo vimos cuando vimos la glucólisis. Ahí obtenemos NADH. ¿Sí? Ahí en la glucólisis obtenemos NADH. Entonces, NADH, fíjense, la NADH le dona los electrones del hidrógeno al citocromo B5 oxidado para transformarlo en citocromo B5 reducido. Pero el NADH, al donar sus electrones, se oxida, se transforma en NAD oxidado. Y el NAD oxidado ya no puede donar electrones. ¿Qué tenemos que hacer con el NAD oxidado? Donarle electrones. ¿Quién le dona electrones al NAD oxidado? Se pone el puntero. Los electrones al NAD oxidado, la glicerilo 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Dónde está ocurriendo eso? La glicerilo que sale de la persona en ADH reducido. Hace 3-glicerato, bisfosfoglicerato. Reacción de la glicerilo 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué decimos que es deshidrogenasa? Porque toma electrones del hidrógeno del glicerilo 3-fosfato y lo transforma en 2,3-bisfosfoglicerato. Y esos electrones, la deshidrogenasa, el glicerilo 3-fosfato deshidrogenasa, se los dona al NAD oxidado para transformarlo en NADH reducido. Y una vez que tenemos NADH reducido, le donamos los electrones al citocromo B5 el oxidado para transformarlo en reducido. Y la citocromo B5 reductasa dona los electrones del citocromo B5
reducido a la metahemoglobina, y la metahemoglobina se transforma en hemoglobina con su hierro en estado férrico. Es decir, le donamos un electrón del hidrógeno al hierro férrico para transformarlo en ferroso. Y una vez que tenemos hemoglobina con su hierro en estado ferroso, podemos transportar oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no reducimos a la metahemoglobina? No transportamos oxígeno. Y tenemos metahemoglobinemia. Metahemoglobinemia. ¿Sí? Tenemos metahemoglobinemia. Aumentan los niveles de hemoglobina, de metahemoglobina, y el paciente no tiene moles, tiene cianosis. Fíjense, ¿qué pasa si falta la citocromo B5 reductasa? Si falta la citocromo B5 reductasa, no hay quien le done los electrones a la metahemoglobina. Y si no hay metahemoglobina, y si no hay quien le done los electrones a la metahemoglobina, no podemos tener hemoglobina con su hierro en estado ferroso. Esto ocurre todo el tiempo, ¿eh? Permitimos que el hierro se oxide, pero lo podemos reducir. ¿Sí? Eso ocurre normalmente a través de la citocromo B5 reductasa. ¿Qué pasa si falta la citocromo B5 reductasa? Es que no podemos darle hemoglobina. Cuando se oxida normalmente no hay quien la reduzca. ¿Y qué pasa si no se reduce? No reducimos la metahemoglobina. No podemos obtener hemoglobina con su hierro en estado ferroso. Entonces tenemos metahemoglobinemia. Metahemoglobinemia. Y la metahemoglobina ya dijimos que no puede transportar oxígeno. Fíjense, aquí estamos viendo metahemoglobina. Esa es hemoglobina con su hierro en estado ferroso, y esa es hemoglobina con su hierro en estado férrico. Y vean cómo cambia de color. La hemoglobina es un citocromo, cambia de color. Esta la generé en el laboratorio. Le agregué aquí una sustancia oxidante, oxidante de hierro, y entonces transformé la hemoglobina en metahemoglobina. Fíjense aquí. Metahemoglobina. Así se ve la metahemoglobina, color café. ¿Sí? Bueno, pero eso ocurre cuando, si faltara la citocromo B5 reductasa, entonces tendríamos niveles altos de metahemoglobina, y la metahemoglobina no puede transportar oxígeno, y entonces tenemos metahemoglobinemia, con cianosis. ¿Qué es cianosis? Eso ya lo vieron, ¿no? ¿Qué es cianosis, Fernando? Es la coloración azul. Exactamente, la coloración azul, ¿verdad? Coloración azul. Eso es cianosis, muy bien. ¿Por qué está dada la cianosis? Vamos a preguntarle a Areli, ¿por qué está dada la cianosis, Clalpan Díaz? Por la falta de oxígeno. Por la falta de oxígeno, dice su compañera. Entonces, cianosis es falta de oxígeno, ausencia de oxígeno. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Cianosis es ausencia de oxígeno. ¿O qué dice usted, Michelle Escobar? Pues yo también había escuchado que la cianosis era por la falta de oxígeno, pero pues sería también por el poco transporte de oxígeno a través de la sangre, ¿no? Por eso se ve en algunas... Fíjense, cianosis dicen es falta de oxígeno. Imagínense que son Aristóteles, tan pesado. ¿Cómo la ausencia de algo? Ausencia de oxígeno, cianosis. Dicen cianosis es la ausencia de oxígeno. ¿Cómo la ausencia de algo puede ocasionar la presencia de algo? Es decir, un color azul. Cianosis, si cianosis es falta de oxígeno, ¿cómo la ausencia de algo puede ocasionar la presencia de algo? Es aristotélico. Bueno, fíjense, cianosis no es falta de oxígeno. Cianosis es presencia de hemoglobina desoxigenada. Le voy a decir usted lo mismo. No, fíjense, cianosis no es falta de oxígeno. Cianosis es presencia de hemoglobina desoxigenada.
cuando tenemos hemoglobina desoxigenada, eso es lo que va a llevar a cianosis. Y imagínense que tienen 23 gramos de hemoglobina. Vamos a, por ejemplo, tiene 23 gramos de hemoglobina. Cualquiera que sea la causa, tiene 23 gramos de hemoglobina. Y de esos 23 gramos de hemoglobina, aunque el organismo tenga 30 gramos de hemoglobina, no alcanza a oxigenar toda esa hemoglobina. Supongamos que de esos 23 o 25 gramos de hemoglobina, vamos a poner 25. Puede oxigenar nuestro organismo 19. ¿Sí? 19. Y de esos 25, ¿cuántos están desoxigenados? ¿Cuántos están desoxigenados? Hagan la cuenta con sus dedos. 6 gramos. Pues son esos 6 gramos desoxigenados los que ocasionan la cianosis. Es decir, cianosis es presencia de hemoglobina desoxigenada. Es la presencia de algo lo que causa la presencia de la cianosis. La presencia de la hemoglobina desoxigenada es lo que está ocasionando la presencia de algo. Color azul. No es la oxigenación, es la presencia. Hasta con que 5 gramos de hemoglobina estén desoxigenados para que el sujeto tenga cianosis. 5 gramos por decilitro de hemoglobina desoxigenada es lo que lleva a la cianosis. Entonces, cianosis es presencia de hemoglobina desoxigenada. ¿Sí? Entonces, cianosis no es ausencia de oxígeno. Cianosis es presencia de hemoglobina desoxigenada. ¿Preguntas? Ahora, la metahemoglobina, cuando hay metamoglobinemia, entonces metahemoglobina no es hemoglobina desoxigenada. Metamoglobinemia es hemoglobina con su hierro en estado férrico. Esa es metahemoglobina. No es hemoglobina desoxigenada, es hemoglobina con su hierro en estado férrico. Para tener metahemoglobina, basta con que 3 gramos de hemoglobina sea metahemoglobina para que el sujeto tenga un color, más que cianótico, tiene un color gris, un color grisáceo. Bueno, regresamos al ejemplo de la cianosis. Fíjense. Ahora vamos al otro extremo. Pongamos que tenemos un paciente que tiene 4 gramos de hemoglobina. 4 gramos de hemoglobina. Y los 4 gramos están desoxigenados. ¿Sí? El paciente tiene cianosis. Oye, estaría muerto, ¿no? Pero ¿tendría cianosis? ¿Sí o no? Tiene 4 y los 4 gramos están desoxigenados. ¿Tendría cianosis? No, ¿por qué? ¿Cuántos gramos dijimos que son necesarios para que haya cianosis? 6 gramos. 5 gramos, 6 gramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cianosis no es ausencia de oxígeno, cianosis es presencia de hemoglobina desoxigenada. Pero la metahemoglobina esa necesitamos alrededor de 3 gramos para que el sujeto tenga metahemoglobinemia. Y la metahemoglobina es más que cianosis, es un color grisáceo, el sujeto se ve gris. El problema de las personas que tienen metahemoglobinemia por deficiencia de histocromo B5, el problema de esas personas es que no consiguen novia, porque son hombres la mayoría. Porque tienen un color grisáceo y entonces dan miedo, ¿no? Se ven grisáceos por la metamoglobinemia que tienen en su sangre. Pero
Entonces, ¿qué le pasa a un paciente que tiene deficiencia de histocromo B5 reductasa? Pues, si la metahemoglobina es abundante, el sujeto se puede morir por metahemoglobina, no puede transportar oxígeno. Pero aquí, como hay dos genes que producen la enzima, cuando es dominante, es decir, un gen anormal de 2, el otro gen va a producir la enzima, la mitad de la enzima. Entonces, sí va a poder reducir a la metahemoglobina, a hemoglobina con su hierro en estado ferroso. Entonces, tienen metahemoglobinemia, pero es una metahemoglobinemia que lo que ocasiona es ese color gris. Pero si ese paciente con autosómico dominante consume sustancias oxidantes, se expone a sustancias oxidantes, la metahemoglobina puede aumentar, y eso lleva vamos a ver el hierro del grupo M. Fíjense, aquí está. ¿Vieron? Estas son sustancias oxidantes del grupo M. Lo pueden ver. No se ve, doctor. ¿Se ve? No. Gracias. Qué bueno que me dice. Gracias. Bueno, pues esa es una lista de oxidantes de grupos M, es decir, del hierro. El hierro ferroso que se transforma en férrico. Bueno. Doc, Nitritos. ¿No se ve? Dígame usted. No, sigue, o sea, nosotros seguimos viendo donde dice deficiencias enzimáticas. No me digan. A ver, vamos No a todas ponerlo rápidamente. Gracias. Sí. No me diga que sigue viendo la misma. Sí, la misma. Lo que pasa es que ya son unas 51 y ya se cansó la computadora. Yo creo que ya saben que ir, ya no quiero. Bueno, clase, recuerda, por favor, Fernando, vamos a ver la lista de grupos M y cómo podemos revertir la oxidación del hierro en la deficiencia de citocromo B5, es decir, mecanismo alternativo de reducción de metahemoglobina. Vamos a ver el mecanismo alternativo de reducción de metahemoglobina. ¿Sí? Fernando. Mecanismo alternativo de la reducción de la metahemoglobina y la lista de sustancias oxidantes del grupo M. Y a partir de eso ya sé dónde nos quedamos. Preguntas. Solo, bueno, es respecto a le dejé un mensaje por Teams. ¿Ah, sí? Bueno, cuando